Aleluya. Yo no sé si terminaré hoy la enseñanza. Me voy a esforzar por terminarla. Pero si no, lo haremos la próxima semana. Apunta el tema. Creo que es una pero muy importante enseñanza esta que vamos a compartir en esta noche. El tema se llama la dicha. La dicha de estar en Cristo. Esta palabra dicha sí aparece, hermanos, en el Antiguo Testamento. Dicha o dichoso aparece en el Antiguo Testamento y aparece en el Nuevo Testamento. Es la misma palabra, o por lo menos es muy parecida a bienaventurado. Por aquello, ¿verdad? Dicha, ahorita les doy la definición. Entonces el tema es la dicha de estar en Cristo. Todos hemos usado esa palabra, uy, qué dicha, o qué dichoso. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? Dichoso, ay, dichosa. Ay, dichoso usted. Ay, dichosa usted. Qué dichoso, qué dichosa. Lo hemos dicho. Lo han dicho alguien de nosotros. Y entonces, hermanos, no hay mayor dicha. Nadie es más dichoso que aquel que está en Cristo. Y hoy no solamente hablaremos de ese honor, privilegio, bendición de estar en Él, sino de cómo es que podemos estar en Él. Porque, mi hermano, muchos dan por un hecho que ya están, pero la vida que ellos están viviendo dice que no. Y hoy, hermanos, en esta enseñanza no solamente aprenderemos por qué es dichoso el hombre, por qué es una dicha estar en Cristo, por qué, me acuerdo que una mujer dijo, de aquí en adelante todas las mujeres me llamarán dichosa. Que nos llamen dichosos, que la gente pueda decir de usted, uy, pero dichoso ese, dichosa esta mujer, dichoso este hombre, pero que lo digan porque realmente estamos en Cristo. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer algunos pasajes de la Escritura para introducirnos. Comencemos con el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Libro de Gálatas capítulo 3. Versículo 27. Gálatas 3, 27. Dice ahí, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Déjeme hacer un comentario breve de este versículo. Dos cosas de este versículo que tenemos que entenderlas porque son vital, hermanos, no para la enseñanza, sino para lo que realmente es estar en Cristo. La número uno, todos los que están bautizados, es la palabra bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Yo creo que todos lo sabemos. Si yo pregunto, es muy posible que cada uno de ustedes me lo diga ya. La palabra bautismo significa sumergir. Entonces, dice que todos los que han sido, así lo dice, ¿verdad, hermanos? Verso 27. Porque todos los que habéis sido, aquí implícitamente está diciendo que hay unos que sí y hay unos que no. Este versículo dice eso. De manera, dice, por tanto, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que han sido sumergidos, ¿dónde? Eso es lo que dice acá. Si esta palabra
no la hubieran traducido, o la hubieran traducido más bien, y no se usara la palabra bautismo, que se ha convertido en una palabra como problemática. Porque todos inmediatamente que oyen bautismo, inmediatamente piensan en agua, en el río, en la piscina. Uy, yo me acuerdo cuando me bautizaron. Bueno, usted se acuerda cuando lo sumergieron, lo metieron, lo sumergieron, lo inconsumieron, lo hundieron. Todo eso significa la palabra bautismo. Entonces dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo. Y la segunda palabra que quiero que tomen nota, hermanos, porque muchas veces por eso es que nosotros no entendemos las escrituras, y por eso, mis hermanos, es que no experimentamos lo que Dios quiere que experimentemos. La siguiente palabra que quiero que tomen en cuenta es la palabra en. Porque todos los que habéis sido sumergidos, hundidos, consumidos, no sé si en otros países entenderán esta palabra, porque a nosotros nos ven en otros países. Porque todos los que habéis sido sumergidos en Cristo. Si me voy y le pregunto a cada uno de ustedes, ¿usted se acuerda cuando usted lo sumergieron en el agua? O sea, cuando le hicieron la ceremonia religiosa de sumergirlo en el agua, a lo que se le llama bautismo en agua. ¿Se acuerdan? Y seguramente que ustedes, hermanos, se acuerdan dónde fue. Hoy estaba meditando en esto. Yo digo, si a mí alguien me dice, porque la gente dice, es que ustedes no creen en el bautismo en agua. Si a mí alguien me dijera, me bautiza, yo le voy a decir que si nada más le voy a decir algo antes de eso. Le voy a decir, no le sirve para nada. Eso no trae ningún beneficio. Eso no le va a provocar nada bueno ni nada malo. Usted decide si quiere que lo moje, que lo meta al agua. Pero así como se lo dije, así es, hermanos. Pero bueno, ustedes, hermanos queridos, hermanas queridas, usted se acuerda de ese día, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Uy, sí, yo me acuerdo. Ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Usted se acuerda cuando usted fue bautizado en Cristo? ¿Se acuerda? Levánteme la mano los que se acuerdan. Cuando fueron bautizados en Cristo. Hermana Elizabeth, ¿usted se acuerda cuando fue bautizada en Cristo? Queridos hermanos, levanten la mano todos los que se acuerdan cuando los sumergieron al agua. Levántenla, no tengan vergüenza, yo no les voy a decir nada. Levante. ¿Cuánto hace? ¿Usted se acuerda cuando lo sumergieron? ¿Y se acuerda dónde fue? ¿Cuántos se acuerdan dónde fue? En el río tal, en la piscina tal, cuando fui al encuentro, ¿verdad? Qué tremendo. Pero ¿cuántos se acuerdan cuando fueron bautizados en Cristo? Yo desearía cambiar la palabra bautismo por la palabra sumergir. Desearía que no apareciera esa palabra bautismo, pero no importa. Nos tenemos que familiarizar con lo que realmente esa palabra significa. Entonces, hermanos, usted no se acuerda. Hermanos, ¿saben por qué es que no se acuerdan? La mayoría. Porque uno no se puede acordar de lo que uno no ha experimentado. ¿Usted se acuerda el día que se casó Tyron? Claro. Pero si yo le pregunto a Ciani, ¿te acordás cuando te casaste? ¿Se acuerda? No, ella no se puede acordar. ¿Saben por qué? Porque ella no está casada, ella es soltera. Entonces no se puede acordar de algo que no ha experimentado. El tema se llama la dicha de estar en Cristo. Eso es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Porque todos los que han sido sumergidos, bautizados, dice acá,
sumergidos, hundidos, identificados, podríamos usar esa palabra, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y la palabra, la siguiente fue esa, hermanos. Yo no soy, hermanos, un experto en español. Realmente casi ni sé. De las materias que que nunca me gustaron fue, en mis tiempos se llamaba lengua materna. Es el español de hoy. Hermanos, pero todos sabemos que en es una preposición. Tanto en griego como en español, que significa dentro de. Todos los que fueron metidos dentro de Cristo, es lo que está diciendo Pablo. Todos los que viven, todos los que fueron sumergidos en Cristo, de Él están revestidos. O sea, lo que Pablo está diciendo, lo que se ve en esa persona, lo que se comienza a ver en esa persona es Cristo, el Señor. Esto es muy lejano a la religiosidad de hoy, hermanos, y a la misma que yo también prediqué, enseñé y me introdujeron también a mí. Es muy diferente. Difícilmente se escucha hablar de esto que estamos hablando, hermanos. Ahora vamos a ver otro pasaje más. Bueno, leamos, vamos a ver, leámoslo de nuevo. Dice, porque nada más, hermanos, en vez de bautismo vamos a decir sumergir. Léanlo conmigo, diga, léanlo fuerte, diga, porque todos los que habéis sido sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y entonces dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay una barrera que nos separe ya, hermanos. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo nos hacemos uno, somos uno. Ya, hermanos, las razas, ya las religiones, ya las creencias, todo eso deja de ser, porque nosotros estamos divididos por religiones, por creencias, por razas, por linajes, etcétera. Nos estamos divididos, hermanos. Divididísimos. Montón de religiones, aún los mismos evangélicos, hermanos. Un día de estos, un predicador famoso dijo que él no era evangélico. Y usted no se imagina las críticas que le hicieron a ese hombre, porque él dijo que él no era evangélico, que ya él no era evangélico, que había renunciado a la denominación con la cual él estaba sirviendo, que se llama Asamblea de Dios. Y entonces lo comenzaron a criticar, que qué bárbaro, que cómo iba a decir que no era evangélico. Mi hermano, como si esto se tratara de ser evangélico, católico, mormón, adventista. No, hermano querido, esto no se trata de nada de eso. Esto se trata de que nosotros estemos revestidos de Cristo. Ese era el evangelio que predicaba Pablo. Pablo decía, ¿acaso que Cristo está dividido? Porque algunos decían que eran de Pablo. Hoy, hermanos, hoy también algunos dicen, yo estoy bajo la cobertura. ¿De quién? Y usted no tiene cobertura. Usted no tiene ninguna cobertura. Bueno, yo estoy bajo la cobertura de don fulano de tal. Y entonces se sienten muy vanagloriosos por estar bajo la cobertura de cualquier hombre. Y eso es lo mismo, eso es la división. Pablo estaba en contra de eso. El Espíritu Santo repudia eso, porque, hermano, ese famoso que lo ponen como cobertura, yo soy pastor y ustedes sí, yo soy el pastor, pero yo no soy la cobertura. ¿Por qué? Porque yo no morí por ustedes en la cruz. Yo no fui el que derramó su sangre. Yo no fui el que dio la vida. Yo no fui el que pagó el precio. Fue Cristo. Y esto no significa, hermano, que no tengamos que respetar a los pastores y que seamos obedientes, porque también la Biblia, hermano, dice que nosotros debemos de ser obedientes a nuestros pastores. Especialmente si es guapo como el de ustedes, hermano. No, ya eso es un comercial, perdón, hermanos. Entonces, hermanos,
Dice, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Eso es maravilloso. Esto es extraordinario. En los días de que Pablo andaba allá por Corinto, algunos decían, yo soy de Cefas, o sea de Pedro, yo soy de Apolos, otros yo soy de Cristo, otros yo soy de Pablo. Y Pablo se enojó, claro que se enojó, y todo predicador debería enojarse también, y él no debería de tomar una gloria que no debería de tomar. Pablo decía, ¿acaso que Cristo está dividido? Porque muchos de ellos, hermanos, eran sectarios ya. Sectarios son grupitos que se hacen. Y que Dios nos libre a nosotros, hermanos, de esto. Si no estamos en Cristo, podemos tener la cobertura más famosa. ¿Sabían ustedes, hermanos, que algunos de estos grandes, la cobertura la venden? Que si alguien quiere, hermanos, estar bajo la cobertura de don fulano, que en algún momento yo voy a decir nombres, porque no me tiembla la lengua o el cuerpo para decir nombres. Pero muchos de ellos, mis hermanos, cobran por dar cobertura, por cubrirlos, según ellos, por hacerlos parte de su ministerio. Dios tiene que derribar todo eso, hermanos. Y la enseñanza de esto, hermanos, nos tiene que llevar a nosotros a estar en Cristo, como dice acá. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo somos uno. Aquí no hay más ni menos. Aquí sí hay asignaciones, personas que Dios ha delegado para cuidarnos, que Dios ha dotado, hermano, de algo para bendición del cuerpo. Pero hermano, ni San Apóstol, ni San Profeta, ni San nadie es más que otro. Todos somos uno en Cristo. Me temo que muchos de esos que han causado división es porque no están bautizados en Cristo. Y si fuéramos a preguntarle a uno por uno, ¿usted se acuerda cuando a usted lo sumergieron en Cristo? ¿Usted se acuerda cuando usted fue sumergido en Cristo? No me acuerdo. Ni siquiera sabía eso, nos van a decir algunos. Porque, hermanos, sabemos de prácticas ritualistas, sabemos de prácticas rituales, de reglamentos humanos, de lineamientos humanos, de fundamentos humanos. Pero de las cosas espirituales muchos no saben. Mi hermano, por eso le dije que dispusiera el corazón para creer. Porque, hermano querido, yo no voy a hablar de cosas naturales. Yo no voy a hablar, hermanos, de ceremonias y de ritos externos que cualquiera los puede practicar. Y que, hermanos, sabían ustedes que los mormones, muchos de nosotros diríamos, no, los mormones están equivocados. Y los mormones bautizan a la gente, bautizan a los vivos y bautizan a los muertos, o se bautizan por los muertos. También los testigos de Jehová se bautizan, hermanos, los meten en el agua. Y también a los católicos. Pero ¿sabe qué dicen los evangélicos? No, pero ese no sirve. No hacen lo mismo, no invocan el mismo nombre, no hacen la misma cosa, porque no sirve, según ellos. Yo creo que ese no sirve. Pero ¿por qué? Porque, hermanos, porque eso hasta lo llaman algo simbólico, que simboliza la muerte y la resurrección. Nosotros no necesitamos simbolismos hoy. Cristo terminó con todos los simbolismos. Cristo no es un símbolo, Cristo es una realidad. Cristo, hermano, no es una imaginación, una suposición. Cristo no es una parábola, Cristo no es una metáfora. Cristo es una realidad. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios y Él es Espíritu. Otro pasaje más.
¿Sí les quedó claro esto, hermanos? ¿Cuántos son, cuántos ya fueron sumergidos en Cristo? Lo pueden sumergir, hermanos, en las aguas del río Jordán. No vas a estar revestido de Cristo. Te pueden sumergir en el lago de Nazaret, allá en Jerusalén, en Israel. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Los símbolos no tienen ningún poder. Segunda de Corintios capítulo 5. Estoy introduciéndome. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 17. Todos estos versículos, hermanos, están enfocados a darle fuerza al tema. La dicha de estar en Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice así. Dice, pero estoy en primera. 2 de Corintios 5, 17. Ahora sí. Dice, verso 17. De modo, por lo tanto, él viene haciendo todo un comentario y entonces ahora viene hablando y dice, de modo, que si alguno está, ¿dónde? ¿Dónde? Si alguno está, ¿dónde? En Cristo. Si alguno está en Cristo. Si tienen, hermanos, presente lo de la preposición, ¿verdad? En. Esto de la preposición es un asunto de lenguaje, hermano, pero el Espíritu Santo está usando el lenguaje griego. Él lo usó y el Espíritu del Señor fue el que dio los idiomas y él se sujeta a los significados del idioma, lo que se le conoce como la gramática. Nosotros no podemos pasar por alto, hermanos, de que el Señor no va a venir a decir, bueno, para mí en no significa lo que significa para ustedes, porque si él viniera, él respetaría la definición que da el diccionario de la Real Academia Española, o el significado que da el diccionario o el léxico griego. Él lo respetaría. Si no, no nos podríamos entender, hermanos. Imagínense, hermanos, que para mí una palabra tenga un significado y para usted otro. Vamos a ver, como no sé, como atropellar. Entonces, para mí atropellar, hermano, es que paso por la calle y me atropella un carro, pero que para usted diga, no, para mí atropellar no es eso. Para mí eso no es atropellar. Para mí tiene otro significado. El Espíritu del Señor, Cristo el Señor, respeta el idioma, hermanos. Y cuando el apóstol Pablo está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando en su idioma, en el idioma griego. Y entonces dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, aquí también se deja ver que no todos están en Cristo. Él dice, de modo que si alguno, si todos estuvieran en Cristo, Pablo no usaría la palabra alguno, Pablo usaría, de modo que si todos están en Cristo, pero él no usa esa palabra, él usa alguno. Algunos no son todos, algunos son algunos. Aquí algunas son mujeres y algunos son hombres. Yo no puedo decir todos los que están acá son hombres, porque las mujeres se pondrían de pie y me dirían, no me compare. Entonces Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es esa persona, hermanos? ¿Qué es? Nueva criatura es. Pregunto, ¿y si no está en Cristo? Por eso es, hermanos, que nosotros aplicarnos a nosotros mismos pasajes de la Biblia sin la experiencia, lo que da como resultado es un mal testimonio en la calle.
Hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero de repente nos encontramos a personas diciendo: hermanos, es que todos somos pecadores. Una cosa es que pequemos, hermanos, y que entendamos que eso no está bien, que nos volvamos al Señor y que ya mañana podamos decir: yo pecaba, pero ya no peco. Yo lo hacía, pero ya no lo hago. Precisamente esa es la obra de Cristo en nosotros, hermano, que ayer usted hacía eso, pero ya hoy usted no lo está haciendo, porque usted está entendiendo la obra poderosa del Señor en tu corazón. Pero si pasan 20 años y 30 años y la persona sigue siendo la misma, perdón, no está en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No es que están pasando. Aquí ya Pablo, hermano, está hablándole a una iglesia que ya tenía años de fundada y que había tenido como maestro a Pablo, como pastor a Pablo. Este era el evangelio que Pablo predicaba. El evangelio que Pablo predicaba era el evangelio de estar en Cristo, de vivir en Cristo, de morar en Cristo, de ser bautizados en Cristo, de ser sumergidos en Cristo. Pablo no practicaba, nunca practicó el bautismo en agua. Unas cuantas veces ahí con algunos hermanos, porque todavía no había entendido, cosa que a todos nos puede suceder, que haya un tiempo en nuestra vida que no entendamos. También Pablo tuvo en sus comienzos un tiempo que no entendió, pero luego él entendió y ya no lo volvió a hacer más. Pero Pablo sí era un predicador, un maestro que ponía un fundamento a la iglesia, y para Pablo era vital, fundamental y muy dichoso el estar en Cristo. Más de 140 veces aparece la palabra en Cristo, en Él, con Él, etcétera, en los escritos de Pablo y del apóstol Juan, bueno, en el Nuevo Testamento. Más de 140 veces. Eso, hermano, también tenemos que tomarlo en cuenta. Todo esto que yo estoy dando es una información muy valiosa, hermanos, porque realmente lo que interesa y lo que yo deseo con todo mi corazón es que usted sea bautizado en Cristo, que usted esté en Cristo. Y si ya está, pues yo lo aplaudo, gloria a Dios. Y si no, tampoco lo voy a criticar, porque no es la enseñanza que se da hoy. Cuando usted comienza a entender esto, usted no va a perder el tiempo escuchando cualquier predicación motivacional. Me monté en un taxi, en un Uber ayer, creo que fue ayer, sí, ayer. Y la chofer era una señora cristiana, y comenzamos a hablar del Señor. Rapidito nos identificamos. Le pregunté que a dónde iba. Va a una iglesia grande que queda por ahí, por la Cruz Roja en Desamparados, no voy a decir el nombre. Y yo le dije a ella: sería la última iglesia que yo le recomendaría a alguien que vaya ahí. Es la más grande, por cierto, que hay por acá y casi en Costa Rica. Ojalá me escuchen algunos de los que van ahí. ¿Y saben qué me dijo ella? No se enojó. Oiga, y es una líder de células, ellos le llaman grupos de amistad, no sé, algo así. Y no se enojó, más bien se echó una risilla. Y me dice: sí, dice, porque el pastor de ahí es un gran motivador, pero no es un gran edificador. Y Dios no escogió hombres para motivar a la iglesia. Él escogió hombres para edificar a la iglesia en Cristo. Hermanos, y como Él hay muchos. Muchos. Gente, hermanos, sincera, que si los enseñaran bien, estarían experimentando la dicha de estar en Cristo, la bendición de estar en Cristo, y les llamarían dichosos también. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Nuevo de algo que no existía. Algo de lo que en la tierra no hay.
De modo que si alguno está. Esto que dice Pablo acá es exactamente lo mismo que leímos en Gálatas. Estar en Cristo. ¿Por qué es que uno puede llegar a estar en Cristo? Porque lo sumergen. Nada más que en Gálatas él no usa la palabra así, sino que él usa bautizados en Cristo. Los que han sido sumergidos en Cristo. De Cristo estáis revestidos. Ven, hermanos, es un hombre que es cambiado, es una mujer que es cambiada. Y es cambiado por el mismo Señor. No es un cambio humano, no es un cambio producido en base, hermanos, a exhortaciones y a regañadas, sino es un cambio que produce Cristo porque estamos sometidos, porque estamos rendidos, porque estamos entregados a Él. Por eso, no es prepárate, Cristo viene. No, no es así. La Biblia en ninguna parte nos dice que nos preparemos porque Cristo viene. Pero la Biblia sí dice que Cristo se está preparando para Él una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. El que se está preparando porque Cristo viene nunca se preparará. Mejor ríndase ya y sáquese de la mente esa frase, esa idea, ese error, ese engaño. Y permitamos que sea el Señor el que nos prepare, porque dice que Él mismo se está preparando para Él una iglesia santa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Lean Efesios capítulo 5, desde el verso 20 en adelante en su casa para que vean. Ok, otro pasaje más. Filipenses capítulo 4. Si ustedes ven, hermanos, vamos a leer, leímos Corintios, lo escribe el apóstol Pablo. Gálatas lo escribe el apóstol Pablo. Y Filipenses lo escribe el apóstol Pablo. De hecho, Pablo escribe más de la mitad del Nuevo Testamento. Y entonces, en el libro de Filipenses, capítulo 4, vamos a ver qué es lo que dice acá. Filipenses 4:13. 4:13. Dice Pablo: todo lo puedo, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es que Él puede todo? En Cristo. En Cristo. Fuera de Cristo no se puede nada. Por eso nos encontramos a un montón de personas, hermanos, que parecen el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hoy dicen una cosa bonita, mañana dicen una cosa fea. Parecen al varón Hasler, era, hermano, uno que salía en una fábula, que era como mitad, era como dos personajes en uno. A veces era uno, a veces era el otro. Bueno, quiero decirles que todo ser humano que no está en Cristo es así. Es como dos en Él. Como que tiene dos caras. Como que tiene dos mentes. Como que tiene doble alma. Pero no es doble alma, pero sí es doble mente, doble pensamiento. Es como una doble personalidad. De hecho, en el mundo psicológico, de la psicología, hablan de eso, de doble personalidad. Y todos ustedes conocen personas así, les usan un nombre muy feo, hermanos, que a mí no me gusta usar, que son bipolares, dicen. Porque un día son una cosa, otro día son otra. Y sí existe eso, hermano, pero toda persona, no importa la enfermedad, no importa la dolencia, no importa el problema. Si la persona, hermano, está en Cristo, lo natural, lo espiritual, lo psicológico, lo psiquiátrico, lo que sea, es quitado. Y ese hombre o mujer se convierte en una sola persona en Cristo. Y todo, dice Pablo, todo lo puedo, pero en Cristo, o sea, dentro de Cristo, morando en Cristo. En el capítulo 17, creo, de los libros de los Hechos, no lo traigo en mis notas, pero ahí en Hechos 17 o 18, en uno de esos dos capítulos, Pablo, hermanos, un capítulo que se escribe como en el año 55
que eso también es importante en las fechas. Ya Pablo tenía claro esto, de ser sumergidos en Cristo, de estar en Cristo. Entonces Pablo, hablándole a los atenienses, le dice: porque en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Pero no está hablando de toda la humanidad, sino que Pablo está hablándole a unos creyentes ahí que estaban experimentando esto que él usa cada rato: en Cristo, todo lo puedo en Cristo somos más que vencedores, etcétera. Hay un montón de pasajes, hermanos, que nos hablan de eso. Les dije que hay más de 140 pasajes que nos hablan de en Cristo, en Él, con Él, etcétera. Y Pablo dice: en él vivimos. Eso es muy... Eso lo pueden decir algunos porque lo leen ahí. Y por supuesto que es verdad. Pero la pregunta es: ¿en verdad estamos viviendo en Él? En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Cuando andamos haciendo lo que queremos, cuando andamos viviendo nuestra vida, cuando andamos viviendo a nuestra manera, hermanos, haciendo lo que queremos. El evangelio es muy glorioso, hermanos. El nuevo pacto es muy extraordinario. Pero, hermanos, es por el creer y el creer, por el creer y el creer, que nosotros vamos a vivir en Él, a movernos en Él y a ser en Él. Ahora sí, hermanos, te voy a dar la definición de la palabra dicha. Esta palabra significa gozo, felicidad, prosperidad, placer, bienaventurado, glorioso, afortunado. Todos esos, hermanos, significados tiene esta palabra. Me gusta la de prosperidad, porque la prosperidad es de alguien que va creciendo, que va avanzando. No es de la prosperidad material solamente, hermanos, sino de una prosperidad significa alguien que va de gloria en gloria, alguien que cada día es mejor. Y todo eso le va a suceder al hombre o la mujer que está en Cristo. Yo deseo con todo mi corazón provocarlo a usted, que hoy sea como la sal que produce sed. Porque la sal, una de las funciones de la sal es provocarle sed a las personas. Y entonces ojalá que yo pueda, y que cada vez que alguien se suba a esta tarima, a esta plataforma, que cada vez usted dé la célula, que provoquemos a la gente, que les dé como sed, que tengan sed, que se les provoque sed. Yo deseo que a usted hoy, hermano, se le desate una sed, un deseo ardiente, apasionado por estar en Cristo, y que comience hasta llorar allá en su cuarto de oración o donde a usted le gusta orar, a decirle: Señor, yo quiero estar en Cristo, yo quiero ser bautizado en Cristo. Yo no entiendo cómo se pelean, hermanos. ¿Por qué pelean? Porque los metan al agua, porque los sumerjan al agua. ¿Por qué pelean por eso? Si todos sabemos que eso no produce nada, pero que aquel que ha sido sumergido en Cristo, nueva criatura es. Aquel que es bautizado, sumergido en Cristo, de Cristo está revestido. Aleluya. Ese sí deberíamos de pelearlo, pero peleamos lo que no hay que pelear, y por lo que hay que pelear no peleamos. Que en todas esas megas iglesias se levantara la gente y pelearan con el pastor y decían: pastor, yo quiero ser bautizado en Cristo. No, pero ya no, todavía no, yo quiero. A ver qué van a hacer esos pastores. Usted, pastor, que me está escuchando, esa es tu motivación y ese es el ardiente deseo de tu corazón, de que la gente sean sumergidos en Cristo.
en Cristo, en Él, en quién, por quién, escuchen, la frase o la palabra, en Cristo, en Él, en quién o por quién, aparecen más de 140 veces en el Nuevo Testamento. No están ahí por casualidad, hermanos. No. Es enfatizado, y cuando se enfatiza algo, Jesús acostumbraba a enfatizar algunas veces algunas cosas. En algunas veces Él decía, en verdad os digo, pero hubieron veces que él no decía en verdad, sino que Él repetía, de cierto. A veces Él decía, de cierto les digo, pero otras veces Él la repetía y decía, de cierto os digo, como dándole mucha fuerza a aquello, como mucho énfasis a aquello. Y si aparece 140 veces esto, deberíamos de ponerle cuidado. Y que pudiéramos nosotros decir sí. Porque la experiencia física, externa, natural, porque es natural, eso de que me sumerjan en el agua es natural, totalmente natural, completamente natural. La gente no se les olvida. Pero lo espiritual, en el Antiguo Testamento, hermanos, es todo o prácticamente todo el Antiguo Testamento. Es como una ilustración, como una metáfora. Todo el Antiguo Testamento, prácticamente todo. Todo es una ilustración. Nosotros le hemos llamado, y también en la Biblia se le llama, tipos, sombras o figuras. Y todo eso, hermanos, son tipos, sombras o figuras o ilustraciones de Cristo. Entonces, hermanos, cuando usted vea el tabernáculo es una figura de Cristo. El Jordán es una figura de Cristo, el río Jordán. El templo de Salomón, de Salomón, es una figura de Cristo. Cada mueble, cada cosa que había dentro del tabernáculo son una figura o una ilustración. O sea que nos hablan es de Cristo, del que todavía no había venido, pero que estaba anunciando que iba a venir. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, eso cambia. Ya no hay tipos, ya no hay sombra, ya no hay figura, ya no hay ilustraciones. No hacen falta. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó y está vivo y Él ha venido al corazón de los hombres. Y ahora la relación es una relación personal. Ya no necesitamos, es como el matrimonio, hermano, cuando están de novios, puede ser que necesiten cartas, fotografías. Hoy, hermanos, en nuestro tiempo, que un video, que no sé, que todo eso, ¿verdad? Que nos da la internet, que nos da la tecnología de novios. Ayer encontraron muerta a una joven de 20 años en San Ramón. Se hizo novia de un señor americano, de un gringo, que tenía 60 años él. Y ella tenía apenas 20. Y se hicieron novios por internet, se conocieron por internet. Y el hombre se vino acá. Ella quedó embarazada, parece que le contó a él, no sé si sería que quedó embarazada de otro, o que el hombre no quería tener hijos, no sé, no entiendo ni me importa, tampoco es mi asunto, le estoy contando para ilustrar la enseñanza. Y él la mató. Pero lo que quería decirles es que se conocieron, hermanos, por internet. Entonces me imagino videos, videollamadas, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, ya cuando están juntos no hacen falta las videollamadas. ¿Para qué? Entonces en aquel tiempo no había videollamada, pero sí habían, hermanos, figuras, sombras, tipos. Pero una vez que aparece el Señor, ¿para qué fotos? ¿Para qué ceremonias? ¿Para qué ilustraciones? Ya llegó
el personaje que anunciaban esas cosas. Entonces, el Antiguo Testamento es todo, o prácticamente todo, una ilustración, tipos, figuras, etcétera, que nos hablan de Cristo y de lo que encontramos en Él. También la tierra prometida, la que la Biblia le llama la tierra prometida o la tierra de Canaán. Esa tierra es un tipo, nos habla de Cristo. Y entonces en esa tierra, ahorita llegamos ahí para que vean, en esa tierra ellos iban a vivir bien. Ellos si ellos podían entrar a la tierra de Canaán, ellos iban a ser muy dichosos en aquel lugar. Ellos iban a ser gente muy dichosa por entrar a esa tierra. Pero era un tipo, una sombra, no era para que ellos se encariñaran con la tierra, sino que ellos debieron haber entendido que esa tierra estaba apuntando a una tierra mejor, a una herencia mejor que se llama Cristo. Pero muchos de ellos se encariñaron y se entotorotaron, decimos en Costa Rica, con esa tierra. Así como muchos están, hermanos, entotorotados con las cosas de este mundo, con las cosas de esta tierra. Diciembre fue fatal para mucha gente. Que Dios nos ayude y nos hable hoy, hermanos. Y entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento, les decía que esas ilustraciones, tipos, sombras o figuras del Antiguo Testamento, de lo que nos habla es de Cristo y de lo que se encuentra en Él, de lo que hay en Él. Para un israelita, llegar y entrar a la tierra prometida era llegar al cielo. Porque, hermanos, ellos fueron sacados de un país donde estaban en esclavitud, donde no tenían nada. Ahora van a un lugar que es de ellos, donde ellos van a vivir, donde ellos van a disfrutar. Pero ellos lo que no entendieron es que eso estaba apuntando al Señor. Algunos en el Antiguo Testamento sí lo entendieron, fueron poquitos. Pero hoy, hermanos, deberíamos todos entender que nuestra tierra prometida se llama Cristo. Y entonces aquí es donde les digo que en el Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto, es un poco diferente. Vamos a ver, yo quiero que vayan conmigo un momentito al libro de Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 3. Vamos a Éxodo. Libro del Éxodo capítulo 3. Todo esto, hermanos, es importante que usted lo entienda. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, porque entonces usted va a leer el Antiguo Testamento. Si lo comienzas a entender, si usted es introducido o sumergido en Cristo, usted va a comenzar a ver el Antiguo Testamento de la manera como hay que verlo correctamente, como tipos, como figuras, como sombras que apuntan, hermanos, a alguien que ha venido y que, si usted le abrió el corazón, está morando en usted. Y que usted, hermano, debe morar en Él. El primero viene a nosotros para que nosotros vayamos a Él. Y entonces, hermanos, en Éxodo capítulo 3, versículo 7, vean qué lindo lo que aquí dice, hermanos. Dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus verdugos. Exactores son los verdugos, los que los están maltratando. ¿De quién son tipo esos, hermanos? Los verdugos, estos exactores. Para nosotros, hermanos, para el hombre de hoy, son los demonios. Son los malos espíritus que están esclavizando, maltratando, no permitiéndole a los hijos de Dios disfrutar a Cristo. Porque muchos no están disfrutando a Cristo. Ellos, los que estaban en Egipto, hermanos, era el primogénito de Dios. Dios los amaba, eran sus hijos, pero estaban en esclavitud en Egipto. Por eso es que él dice: yo he visto su dolor. Yo he visto, ¿cómo dice? ¿Cómo es que lo dice? Verso 7 dice: dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores.
pues he conocido sus angustias. Qué lindo, hermanos, es que Dios no es indiferente a las necesidades de los hombres. Él, hermano, no está escondido. Él no te ha ignorado o no te está ignorando. El problema es lo que estamos creyendo, hermanos. Ese es el problema. Él quiere que tengamos una vida y vida en abundancia. Él quiere que usted todo lo pueda, que usted sea más que vencedor. Esta gente que estaban en Egipto, hermanos, la Biblia dice que eran los primogénitos del Señor. Deja ir libre a mi primogénito, les decía. Llegó Moisés y le dijo: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, a mis hijos, a mi primogénito. Y si usted no deja ir a mi primogénito, yo voy a matar el de usted, le dijo. Y mató a todos los primogénitos de Faraón, del diablo. Porque yo he venido para libertar a los míos, para llevarlos. Pero sigamos leyendo para que vean. Verso 8 dice, él está hablando con Moisés y le dice en el verso 8, le dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, o sea, de Egipto, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del fereceo, del amorreo, etc. El clamor, verso 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hermanos, eso sucedió en el Antiguo Testamento. Tipo, ilustración, sombra, figura de la obra de Cristo en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Ya en el Nuevo Pacto el Señor no nos va a sacar a nosotros para llevarnos a una tierra literal y externa. De hecho, yo no me iría a vivir a Israel. Ahí, hermanos, cada rato tiran bombas y hay de todo, ¿verdad, hermanos? Yo no me iría a vivir ahí. Israel es la tierra prometida, era la tierra prometida para ellos. Ahí cada rato hay conflictos, secuestros, invasiones, bombas y todo eso. Pero en el nuevo pacto en el cual nosotros estamos, el deseo de Dios es exactamente igual. Ya no es sacarnos de Costa Rica para llevarnos a Israel, ya no es sacar a los gringos para llevarlos a Israel, a los puertorriqueños, a los nicaragüenses, a los venezolanos, a los cubanos y llevarlos, sino ahora, hermanos, vamos a ver, vean lo que dice en el nuevo pacto, hermanos. San Juan capítulo 10, vamos a San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 10, dice Jesús, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice: yo he venido. Fue lo mismo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Llega Moisés allá y le dice: yo vengo para que ustedes sean libres, para llevarlos a una tierra de abundancia, tierra que emana leche y miel. Ahora Jesús dice acá: yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, una vida nueva. Vida, y vida en abundancia significa una nueva vida. A eso fue que vino el Señor. Ya no es una nueva vida que la vamos a encontrar en otro país. Hoy, hermanos, los hombres y mujeres están huyendo. Hay migrantes, hermanos, para todas partes. Hay países llenos de migrantes. Hay gente que se quiere ir a vivir a Estados Unidos por la condición de su pueblo. Y, hermanos, yo no quiero meterme en ese asunto, pero yo creo que no es eso lo que necesitan. Lo que necesitan es que alguien les predique el evangelio. El evangelio del nuevo pacto, el evangelio de Cristo, el nuevo evangelio o el evangelio de Dios, para que ellos sean, hermanos, trasladados de la esclavitud, del dolor, del sufrimiento y de la misma muerte a una buena tierra que emana leche y miel. Pero esta buena tierra de hoy no es Israel, no es Estados Unidos, no es ningún país. Esta nueva tierra se llama Cristo, el Hijo de Dios. Es en Él donde nosotros debemos estar, porque en Él
hay plenitud, como lo vamos a ver más adelante. Aleluya. Pero veamos otro pasaje más, hermanos. Vamos a ver Colosenses capítulo 1. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 1. Tengan presente Éxodo capítulo 3. Dice: yo he descendido para sacarlos de allá y llevarlos allá, para sacarlos de la esclavitud de Egipto, del dolor y el sufrimiento, para llevarlos a una buena tierra, a una tierra que emana leche y miel. Hay un montón, hermanos, de cristianos que están todavía bajo los exactores, o sea, los verdugos. Están bajo la droga, todavía van a las iglesias, hermanos, pero todavía siguen en drogas, todavía siguen en el alcohol, todavía siguen en el adulterio, todavía siguen en la fornicación. Hermanos, eso significa que ellos no han salido todavía de su tierra. No, todavía siguen estando bajo el poder de los verdugos, de los egipcios. Pero no de los egipcios de Egipto, sino de los egipcios espirituales. Jesús los llamó demonios, espíritus inmundos, que tenemos que ser liberados de ellos. Ellos, hermanos, tienen esclavizada a la gente. Son ellos los que los llevan a las enfermedades. Y muchos están bajo una esclavitud de enfermedad, bajo una esclavitud, hermano, de adulterio, de fornicación, de borrachera, de droga, de codicia, de avaricia, de mentira. Y Dios quiere sacarnos de eso para llevarnos a aquellos, era para llevarlos a la tierra prometida. Y Dios iba a ser su jefe, su dueño, su guía, su Señor allá. Hoy el Señor ya no nos quiere sacar. Vea lo que dice Colosenses. Vamos a ver Colosenses. Capítulo 1, versículo 13. Dice así: el cual, hablando de Cristo, todo este pasaje viene hablando de Cristo. Yo nada más que tomo algunos versículos, hermano, me gustaría leerlo todo, pero lo hago para adelantar, pero léanlos en sus casas ustedes completos. Dice en el versículo 13, el cual, habla de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Saben, hermano? Que si nosotros nos trasladáramos 2000 años, 3000 y resto de años atrás, y habláramos con un judío de aquellos que salieron de Egipto, ellos nos hubieran dicho: es que nosotros éramos esclavos en Egipto y el Señor nos sacó a la libertad. Esto mismo es lo que dice acá. Y eso es lo que todos deberíamos de estar diciendo, hermanos. Todos deberíamos de estar diciendo eso. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Potestad del poder, de la autoridad del diablo, hermano. Igual que Israel en Egipto, la potestad en aquel momento se llamaba Faraón, y los demonios se llamaban los exactores, aquellos verdugos que los golpeaban, que los esclavizaban y que los obligaban a hacer ladrillos sin paja. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ven, hermanos, ven que nos habla de un trasladar. Ven, hermanos, que nos habla de sacarnos de un lugar para llevarnos a otro lugar. Moisés fue a Egipto para sacarlos de acá y llevarlos allá. Cristo, aleluya, ha venido el verdadero Moisés, o el Moisés genuino. Jesús dijo: hay aquí uno más grande que Moisés. Moisés los pudo sacar de un país a otro país. Cristo no nos ha venido a sacar de un país para llevarnos a otro país. Cristo, hermano, cuando nosotros entendemos y creemos el evangelio, Cristo, hermano, mismo nos saca de la potestad del diablo, de la potestad de las tinieblas, y nos traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso, hermano, lo que está haciendo Él es poniéndonos en Cristo, que estemos en Cristo, que vivamos en Cristo, y entonces vamos a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos libres. En Cristo somos sanos. En Cristo somos ricos. En Cristo somos prosperados. ¿Ven? Pero la pregunta ¿es esto una realidad? Desdichadamente muchos predicadores se lo aplican automáticamente. Y no es automáticamente.
hay algo que tiene que suceder, que se llama ser sumergidos en Cristo, ser metidos en Cristo. Y eso es el resultado de creer y obedecer. ¿Usted cree que todos los que salieron de Egipto? Sí, sí, hermanos, sí salieron, pero no todos entraron. Y esto no se trata nada más de salir. Hermanos, podemos decir que muchos se convirtieron al Señor. Sí, 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 un día aceptaron al Señor. Como le pasó a ellos, hermanos, creyeron, salieron de Egipto, pero se quedaron en el desierto, dando vueltas en el desierto, en la rutina de la vida, y nunca pudieron entrar a la tierra que mana leche y miel. Ellos nunca, hermanos, pudieron experimentar la leche y la miel, porque no pudieron entrar. Igual hoy también, hermanos, hay algunos que sí experimentaron algo. Sí, yo un día recibí al Señor. Uy, sí, 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 el Señor me sacó. Y entonces algunos salieron de algunos vicios, pero la naturaleza sigue estando en ellos. Algo que es como intrínseco en el hombre: la envidia, los celos, la contienda, el adulterio, la fornicación, cosas que son parte de una vieja naturaleza. Porque, hermano, porque no han podido entrar a Cristo. Porque el que entra a Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es fácil, hermano, darlo por un hecho, pero no es así como hay que ver la Biblia. Hay que experimentarlo. Para los que creen, hermanos, en sumergirlos en el agua, ¿acaso, hermanos, que fue automático? Bueno, hermanos, ya todos están sumergidos en el agua, ¿verdad que no? ¿Verdad que algunos no lo han estado? Bueno, pues es igual esto. Pero ¿cómo van a ser sumergidos en Cristo si no se nos enseña qué es, cómo es? Uno de mis puntos, hermanos, que traigo en mi bosquejo, uno de los puntos es, así se llama, no lo voy a poder dar hoy, hermanos. Se llama ¿cómo es que llegamos a estar en Cristo? Ese lo doy de hoy en 15, porque esta semana que viene predica el pastor Alex. De hoy en 15 vamos a aprender cómo es que vamos a estar en Cristo. ¿Cómo es que esto que acabamos de leer acá se hace realidad en nosotros? ¿Cómo es que lo experimentamos? Para que no andemos, hermanos, en la rutina. Yo no dudo que, hermano, que usted un día le abrió su corazón al Señor. Cristo lo visitó como visitó Moisés al pueblo de Israel. Bueno, era Dios en Moisés y visitó Dios porque él le dijo: he descendido para sacarlos. Pero no solamente para sacarlos, sino para introducirlos. Pero no pudo introducirlos, no porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino porque aquel pueblo no lo entendió. Hubo un líder, hermanos, que se llamaba Aarón, que les hizo un ídolo. ¿Se acuerdan, hermanos? Un becerro de oro. Y comenzaron a adorar ese becerro. Y comenzaron a decir que ese becerro era el que los había sacado de aquella tierra. Y unos poquititillos fueron los que pudieron entrar. Pero la mayoría no pudo entrar. Porque ellos no le quisieron creer a Dios que estaba en Moisés. Hoy tal vez no es que no creen, hermanos. El problema es que no tenemos predicadores, no tenemos ministros competentes del nuevo pacto. Porque también algunos se lo aplican a sí mismos. Porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Hay un montón de ministros, pero un montón de ellos no son competentes, ni son ministros del nuevo pacto. Aunque puedan leer el Nuevo Testamento. Y aunque puedan, hermanos, autoproclamarse a sí mismos y decir que ya ellos son, yo tengo que sentarme a escucharlos para ver si en verdad son ministros competentes del nuevo pacto, o lo que es equivalente, ministros competentes de Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado. Ojalá que usted tenga discernimiento, hermano. El discernimiento, hermano, no es para andar sospechando de que por allá hay algo, que por allá. El discernimiento es para conocer, hermano, qué es el evangelio verdadero del Señor. Tenemos que, entonces nos sentamos a escuchar un predicador y uno dice: ese no es del nuevo pacto, ese no es competente. Y puede ser que tenga una mega iglesia,
y no es un ministro competente del nuevo pacto. Pero los ministros competentes del nuevo pacto, la iglesia también va a crecer. También nos vamos a multiplicar. También vamos a llenar la tierra y va a ser sojuzgada. Porque una iglesia que está en Cristo es como Cristo, está revestida de Cristo. Y Cristo, su interés, su pasión y su amor era por los hombres, por la humanidad. Él no quería que nadie, Él no quiere que nadie se pierda. Si Cristo literalmente en persona estuviera ahí parado afuera, seguro estaría llorando y gimiendo, viendo a las multitudes pasar, y tendría compasión de ellas, porque estarían como ovejas que no tienen pastor. Entonces nuestra oración va a tener que cambiar, hermanos. Pero vieron, hermanos, vieron el contraste, vieron el Antiguo Testamento, vieron el Antiguo Pacto, hermanos, la sombra, sacarlos de un país literal para llevarlos a una tierra literal. En el nuevo pacto, la obra de Cristo es sacarnos también de un país, pero no es un país natural, es un país espiritual que tiene como jefe, que tiene como rey a Satanás y a sus demonios. Ahí está la humanidad, hermano, ahí está la mayoría de los hombres, bajo esa potestad, bajo ese poder. Y hay otros que sí salieron de ahí, pero están, hermanos, siendo inducidos, engañados por ministros tipo Aarón, creándoles ídolos, creándoles becerros, y la gente, hermano, creyendo en un montón de tonterías y porquerías que realmente son herejías. Y no pudieron entrar. He descendido para sacarlos de Egipto y llevarlos a una buena tierra. Ese era el plan y el propósito de Dios, llevarlos allá, pero no entraron. Hoy, hermanos, Cristo ha descendido. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí Colosenses dice: el cual nos ha librado, hablando de Cristo, nos ha librado del poder de Satanás y nos ha llevado al reino de Dios en Cristo. Pero algunos no están ahí todavía y no van a llegar si seguimos, hermanos, escuchando cosas que no son la verdad. Sigo creyendo que el peligro más grande que la iglesia tiene son las personas que se paran en las plataformas. Algunos le llaman altar. Ven, hermano, lo errado que están. Le llaman altar a esto, y nuestro altar se llama Cristo. Cristo es el altar de la iglesia. Y entonces endiosan, hermanos, en un lugar como este. Pero lo más peligroso, hermanos, que tiene el planeta Tierra son los líderes. En todos los aspectos, los líderes civiles, los líderes políticos, los líderes religiosos. Es lo más peligroso. Venezuela tiene un líder que los ha llevado a la miseria, en lo civil, en lo natural. Nicaragua también tiene un líder que los ha llevado a lo que son. Pero, hermanos, hay otros líderes, los líderes religiosos. Los llaman apóstoles, profetas, evangelistas. Sí, hay de los falsos y hay de los verdaderos. Hay falsos apóstoles y hay verdaderos apóstoles. Hay falsos profetas y hay verdaderos profetas. Hay falsos pastores y hay verdaderos pastores. Esa gente, los falsos, hermanos, y desgraciadamente, hermanos, son bonitos, son agradables, son, como me dijo la señora, la chofer del carro del Uber que me llevó a mi casa. Dice: sí, es muy bueno, sabe hablar, dice, pero es un motivador. Sí, es un motivador. Claro que motiva a tener éxito, a soñar, a ganar el mundo, a ganar todo. Usted puede, usted lo puede lograr. Con la fe usted lo logra. Nada más crea y usted lo va a lograr. Usted va para cosas grandes. Y todas esas cuestiones, hermano, que tienen que ver con lo natural, a esas personas se les llama motivadores. Están motivando a ganar, a tener éxito. Cristo no vino a eso, hermanos. Cristo vino a algo más sublime, más glorioso, más extraordinario. Porque usted tarde o temprano se muere. ¿Y a dónde vas?
Ajá, pero como, no hermano, ya yo soy salvo, yo recibí al Señor, hermano, ya yo soy salvo. Si usted se muere, va para el cielo. Mentira, así no es, hermano, no es así. Toda confesión o declaración religiosa que hagamos debe tener un fundamento. Debemos pesarlo con las escrituras. Así dice la Biblia. ¿Es eso lo que dice la escritura? Pero también entendiendo, hermanos, que todo el Antiguo Testamento en su gran mayoría es una ilustración que nos habla a nosotros de Cristo, hermanos, y que todo era prácticamente natural, simbólico, y que apuntaba a lo espiritual, a Cristo. Ya usted lo vio, solo le estoy enseñando solo un pasaje, pero es de los más importantes. Exactamente lo mismo que dice capítulo 3 del libro del Éxodo, es exactamente lo mismo que dice Colosenses capítulo 1 o San Juan capítulo 10 versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, o lo que dice aquí, hermanos, en Colosenses, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas. Lo que pasa, hermanos, es que esto lo agarran y se lo aplican automáticamente. Ya vean, hermanos, es que la Biblia dice que Él nos libertó ya de la potestad. Así. Piensan que así es como opera Dios. Así no es como Él opera, hermanos. Pablo está hablándole a alguien que él mismo había enseñado. Ahora, si la iglesia que proclama que estos son ellos, entonces vamos a tener que revisar al ministro que predica ahí, a ver qué clase de ministro es. Si es competente del nuevo pacto o si es, hermano, un motivador. ¿No se enojó la hermana cuando yo le dije, hermana, a esa iglesia, la más grande aquí de San Pablo, que queda por la Cruz Roja, hermanos? No estoy diciendo nombres. Es la última iglesia que yo recomendaría a alguien. Es más, ni siquiera recomendaría, a alguien le diría, si solo esa quedara, le diría, mejor no vaya. Y algunos dirían, pero es mejor, no importa, es mejor, hay que congregarse. No, hermanos. Salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, dice el Señor, y yo os recibiré. Es mejor quedarse, hermano, sin congregarse, que meterse a un lugar donde la enseñanza no es la enseñanza correcta, la enseñanza del nuevo pacto. Los ministros de Cristo son competentes, pero del nuevo pacto. Algunos ni lo conocen, solo lo mientan, como Alex en algún momento ha usado un ejemplo. Una iglesia por allá que se llama Iglesia del Nuevo Pacto. Y dice, le pregunté al pastor de ahí que para él qué era eso, y no supo decir. No sabía, le puso nuevo pacto nada más. Pero no sabía qué era aquello. Ustedes tienen que hacerse diestros en eso y entendidos, hermanos. Por eso no se lo pierda la próxima, no la próxima, dentro de 15 días. Termino, hermano, voy a terminar. Entonces, hermanos queridos, el que no está en Cristo está fuera, como los del diluvio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los del diluvio, hermanos? ¿Quiénes se salvaron? ¿Quiénes se salvaron, hermanos? En el diluvio, ¿quiénes fueron los que se salvaron? Todos sabemos que fue Noé y la familia. Ok, pero siguiendo la enseñanza, los que se salvaron eran los que estaban ¿dónde, hermanos? ¿Dónde estaban los que se salvaron? ¿Dónde? ¿Dentro de qué? Dentro del arca. Ellos entraron al arca. De hecho, Dios mismo les abrió y ellos entraron. Y afuera estaba la turbulencia. Y afuera, hermanos, los que estaban afuera, tomen esto, hermanos, porque esto va a ser muy importante que usted lo entienda. A las únicas personas que el Señor escuchaba eran los que estaban dentro del arca. Todos los que estaban fuera del arca, ya el Señor no los escuchó, dejó de escucharlos. Si piensan que la gente que vivía en los días del diluvio no sabían que había un Dios que existía, estamos totalmente errados y equivocados.
Ellos sí sabían que Dios, nada más que ellos cerraron el corazón. Ellos no quisieron escuchar. Ellos no quisieron obedecer la instrucción de Dios. Y entonces, hermanos, se quedaron afuera. Y a las únicas personas que Dios comenzó a escuchar a partir de ese momento fue a las 8 que estaban dentro del arca. ¿De quién es figura el arca? De Cristo. Esa arca, hermanos, apuntaba a Cristo. Todos los que estaban afuera, cuando comenzó a llover, hermanos, a cántaros para arriba y para abajo, y comenzaron ellos a ver algo que nunca habían visto, ¿usted cree que algunos de ellos no comenzaron a clamar a Dios y decirle: Señor, ayúdanos? Pero Dios no los escuchó. Dios no escucha a la gente que está fuera de Cristo, a menos de que ese esté dispuesto a entrar a Cristo, a obedecer a Cristo y a humillarse ante Cristo. Por eso es que la Biblia dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, o sea, dentro de mí. Dice: hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará, para que vuestro gozo esté cumplido. Hermano, por eso es que muchas personas claman, oran y todo, hermanos, y no reciben ninguna respuesta, porque ellos están fuera de Cristo. Y sí saben ellos que Cristo existe. Y ellos sí saben, hermanos, que Cristo es el Señor y es el Salvador. Pero no están en Cristo. Están fuera de Cristo. Y cuando aquellas correntadas de agua, hermanos, comenzaron a inundar la tierra, yo me imagino a esa gente gritando y pidiendo ayuda. Pero ya Dios no los escuchó más. Porque Dios no escucha al que está afuera. Si alguien que está afuera le dice: Señor, yo quiero entrar. Señor, yo quiero que Jesucristo sea mi Señor. Yo quiero que Él gobierne mi vida. Yo quiero que Él sea el Señor de mi corazón. Entonces el Señor lo toma y lo mete. Pero de eso vamos a hablar con más detalle. ¿Por qué Noé, hermanos, entró y su familia? Porque Noé era temeroso de Dios con toda su casa. Y entonces, hermanos, ellos entraron al arca, que es una figura de Cristo, una ilustración de Cristo, un tipo sombra o figura de Cristo. Y estuvieron dentro del arca. Afuera había dolor, había muerte, había sufrimiento, había de todo lo que hay fuera de Cristo. Dentro de Cristo, dentro del arca, había tranquilidad, había paz. Me imagino los que estaban afuera diciendo: dichosos los que entraron ahí, dichosos. Pero ya era tarde para ellos. Por eso mi tema se llama la dicha de estar en Cristo. Hermanos queridos, usted debe entrar a Cristo. ¿Cómo? Tal vez usted me dirá: hermano, que lo sumerjamos en el agua hasta cualquiera. Usted puede ir, hermano. ¿Usted quiere que lo sumerja? Dígale a su esposo que la sumerja a usted, hermana. Vaya. Y que él use las palabras mágicas que usan las religiones. Vaya. Él lo puede hacer. Si usted quiere eso. Ni fa ni fu, eso no va a producir absolutamente nada en usted. Usted necesita estar en Cristo. Yo necesito estar en Cristo. Así como Israel, hermano, la leche y la miel estaba dentro de Canaán. Así, hermanos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. En Él mora la plenitud de la deidad. Y en Él vosotros estáis completos, le dijo Él a aquellos, y se lo digo yo a ustedes hoy, hermano, en Él. Esforcémonos por entrar, dice por ahí. Esforcémonos por entrar. Pero por entrar ¿a dónde, hermano? A Cristo. Y cuando Noé entró, hermanos, pasó el diluvio, pasó todo, más de 1000 y resto de días metido en el arca. Y cuando pasó todo, hermano, él descendió a un mundo nuevo.
Era todo nuevo, todo había sido, todo era nuevo. Así es el hombre que está en Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y un día usted y yo saldremos, hermanos, o experimentaremos algo. No saldremos, sino experimentaremos algo en el futuro. Que usted dirá, wow, todo es diferente. Todo es nuevo. Nos daremos cuenta que sí hay unas calles de oro, pero que nos daremos cuenta que sí hay una calle de oro, pero que no es una calle literal. Nos daremos cuenta que sí hay un mar de cristal, pero que no es un mar literal. Nos daremos cuenta, hermanos, que hay un templo, pero que no es un templo hecho de manos de hombres. Y así podría seguir hablando de muchas cosas. Hermanos, estoy hablando de cosas gloriosas. Cuando Israel escuchó a Moisés, hermanos, decirles: hey, el Señor ha venido para libertarlos. Él quiere sacarlos de aquí para llevarlos a una tierra buena que emana leche y miel. Hermanos, muchos de los de ahí ni se imaginaban. Ellos no sabían cómo era aquello. Pero, hermano querido, los que creyeron entraron y dijeron: wow, tremendo, maravilloso, glorioso, extraordinario. Cuando usted entra a Cristo, se va a dar cuenta que en Él está morando toda la plenitud de la deidad. De hoy en 15 aprenderemos cómo es que entramos ahí, cómo es que somos bautizados. Yo sé meter en el agua a cualquiera. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Si quiere, llévese a su hijo, hermano, a su hija. Váyase, váyaselo ahí al río, hermano, y métalo y dígale: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya y hágalo. ¿Acaso, hermanos, acá antes, en aquel tiempo, cuando no entendíamos, no lo hacían, hermanos? Algunos líderes metieron al agua a otros, y esos líderes ni siquiera están en el Señor. Y usted sabe, hermano, usted dice: sí, hermano, en el encuentro libres para libertar. Sí, en ese fue, en el encuentro, no sé cuántos. Algunos de ustedes 4 veces, 5 veces, 8 veces, 2 veces, 3 veces, 10 veces. Mi hermano, tenemos que entrar, es a Cristo. Ahí no habrá ninguna de las enfermedades que mandé a Egipto. Vendrá a ustedes, les dijo el Señor. Ahí usted será libre de la enfermedad, la que sea. Ahí no habrá más lágrimas de dolor por causa de nuestras metidas de pata. Ya nunca vamos a volver a decir: la volé. No. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, mi querido hermano, póngase de pie, mi querida hermana.